hemos tenido un precioso día de otoño. Y os digo esto porque precisamente el otoño es la etapa más crítica y crucial en la vida de las ardillas. Y os voy a explicar por qué. Nos hemos salido fuera, estamos en la terraza, porque las ardillas, o con las ardillas tenéis la posibilidad de optar por dos tipos de cuidados o por dos tipos de opciones diferentes. Las ardillas tienen capacidad de hibernar. Todos estamos acostumbrados a ver en ciertos dibujos animados cómo las ardillas, el Chip y Chop me parece que se llamaban, corrían todo el tiempo a conseguir semillas, avellanas, y las metían todas y se peleaban todas por meterlas en sus nidos, en los árboles. Esto es porque las ardillas guardan reservas y almacenan despensas para pasar el invierno. Ellas tienen cierta capacidad para hacer una hibernación y, por tanto, ¿por qué es tan importante el otoño? Pues bien, en otoño podemos hacer dos cosas con nuestras ardillas. Pasarlas dentro de casa, entonces no van a hibernar, las tenemos que seguir alimentando, o dejarlas en el exterior. Si decidimos dejarlas en el exterior, entonces hemos de saber que se enfrentan al invierno, un invierno exterior que es muy duro para ellas, y cuando van a hibernar es muy importante que las reviséis previamente, porque si hacemos hibernar a un animal que previamente ya está enfermo, entonces es muy posible que ni siquiera pueda llegar a la siguiente primavera. Y cuando vamos a hacerlas hibernar en el exterior, es muy importante que tengamos un tronco artificial. Fijaos en esto. Este nido simula el tronco de un árbol. Si van a estar en el exterior, es más importante aún que convivan dos ardillas juntas, porque además de meterse dentro y darse calor la una a la otra, pues ellas van a forrar también este nido pues de diversos materiales, van a meter dentro papeles, incluso hasta algodón, tiras de heno, y van a hacer ahí su refugio y van a llenar probablemente el nido de bueno, material y de despensa, de comida también, para pasar el invierno. Es muy común que ellas ganan mucho peso, es parecido a los osos, se ponen a comer justo antes de que llegue el frío para almacenar grasas y poder pasar sin problema el invierno. Cuando van a vivir dentro de casa tampoco tiene mayor misterio, es simplemente pues colocarlas en una jaula lo más grande que nos podamos permitir y saber que en el invierno pues tenemos que seguir suministrándoles comida. Y si no van a hibernar, es muy interesante darles dietas que sean bajas en energía, porque esa extra de energía no lo van a necesitar. Dentro de casa ya tienen la calefacción, no necesitan tener un aporte energético extra. Los primeros días, como en todos los animales, ya sabéis, pues muchísima tranquilidad, que las ardillas además, ya os he dicho en todos los vídeos que tenéis grabados de ardillas, son animales muy estresables y es por el motivo del que ahora mismo no las estoy cogiendo, porque sabéis que a todos los animales me encanta presentarlos en la mano, pero las ardillas son extremadamente nerviosas. Y cuidado con los escapes también, que la jaula esté bien hermética por todas partes, que sabéis que como se os escape una ardilla, muy raramente la vais a poder volver a coger de nuevo.